¿Está visible la presentación? Hola. Hola, doctora. No, doctora. No, doctora. A ver, otra vez. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, doctora. ¿Ahora sí? Ya, les decía, vamos a dar inicio a nuestra clase preparada para hoy, con las disculpas de las demoras que hubo por tecnológicas. La clase de hoy es fecundación, nidación e implantación. Los objetivos de esta clase es para que el alumno pueda perfectamente identificar que este proceso de fecundación ya va a intervenir o interferir en en el proceso reproductivo y nos permite identificar, nos permite aclarar y definir cuando hablamos de un gemelo, cuando hablamos de malformaciones cromosómicas que son incompatibles con la vida, o cómo este proceso de implantación puede llegar a provocar una complicación tan común y con una morbimortalidad tan alta como es el caso de la preeclampsia. Entonces, el objetivo de conocer el proceso de fecundación es importante. Para que haya fecundación, debemos definirla como ese proceso en la que los gametos, tanto femenino como masculino, tengan que fusionarse para dar lugar a un nuevo ser. Habitualmente este proceso va a ocurrir en en el tercio distal de la trompa. Pero para que haya un proceso de fecundación, previamente tiene que haber una ovulación y tiene que intervenir también un cromosoma maduro o capacitado. Primeramente, para que ocurra la ovulación, en el caso de las mujeres, tiene que haber un proceso de gametogénesis, un proceso donde haya diferenciación, desarrollo, proliferación de las células, ya en el caso de los varones, a partir de las espermatogonias y en el caso de las mujeres, a partir de las ovogonias. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de gametogénesis se van a ir a formar, se van a ir a reproducir o proliferar, si quieren, esas células a partir de la célula principal, que es una célula totipotencial, y van a pasar por etapas. Una primera etapa de proliferación, una segunda etapa de crecimiento y una etapa de maduración donde hay una fase mitótica, que en el caso de la mujer es importante porque quedan ambas células en un proceso de maduración o de una meiosis, ya para que luego ser fecundado prosiga este proceso de maduración. Lo que les decía, la gametogénesis va a surgir varias etapas, desde la proliferación, crecimiento, maduración, y queda en este proceso de maduración. La finalidad de esta ovogénesis o la espermatogénesis es que al final logremos tener un óvulo perfectamente, como lo están viendo ustedes en este momento, perfectamente, sincrónicamente creado con las diferentes partes celulares y un cromosoma también apto, perfectamente diferenciado preparado para la fecundación. En el caso del óvulo, un óvulo maduro apto va a estar conformado por un grupo de células que lo van a rodear, que se llama corona radiada. Va a estar compuesto por una membrana glicoproteica, que es la zona pelúcida, un núcleo y un citoplasma. Y ese núcleo va a tener una carga cromosómica ya de cromosomas que junto a los cromosomas del espermatozoide van a ir a conformar los 46 cromosomas que tenemos todos los humanos. En cambio, en el caso del espermatozoide maduro, este solamente va a estar compuesto por una parte de una cabeza, donde está el núcleo, un centro y una cola. Como ven ustedes, esta es una célula que no tiene citoplasma, porque justamente la característica del cromosoma es que este cromosoma tiene ese movimiento rápido, movimiento ágil para poder alcanzar el óvulo ya apto maduro y poder
fecundarlo. En este proceso de maduración, tanto de espermatogénesis como ovogénesis, puede ocurrir procesos que alteren este proceso, ya tanto en cantidad de, más frecuentemente con los espermatozoides, tanto en cantidad de espermatozoides como en el movimiento de los espermatozoides, así como en la morfología de estos al final del proceso espermático. Y estas alteraciones pues también van a dar lugar que cuando fecundan un óvulo que es apto, pues estos no sean ya, no den lugar a la formación de ningún feto, ningún embrión, y entonces la fecundación queda fallida. Entonces puede haber también alteraciones en este proceso. La migración espermática se va a dar desde el momento en que los espermatozoides han sido colocados o depositados, si quieren, en la cavidad vaginal. De los tantos millones, cerca de 300 millones de espermatozoides depositados, solamente 300 a 500 van a llegar al sitio de fecundación. Eso quiere decir que esos 300 o 500 que llegan son los espermatozoides que realmente están capacitados, maduros, aptos para promover una fecundación, porque tienen que migrar y tienen que recorrer todo ese proceso, ese camino ascendente, si quieren, hasta llegar al tercio de la trompa, donde el ovocito también va a estar localizado en esa ubicación para permitir esa fecundación. Entonces, si estos espermatozoides no están aptos, no están maduros, pues no van a tener esa opción de fecundación. Entonces, los espermatozoides tienen que sufrir un proceso de maduración. ¿Y dónde sufren ese proceso de maduración, ese proceso de cambio celular? Ese proceso, en una primera instancia, lo van a recibir a nivel por efecto de la testosterona en las bolsas escrotales. La temperatura de las bolsas escrotales, así como la liberación de testosterona, va a permitir que estos espermatozoides pasen ese proceso de maduración. Una vez que han sido depositados en la cavidad vaginal, es a través de las criptas de las células del cérvix y también la misma vagina, la misma cavidad vaginal, que va a permitir que estos espermatozoides pasen ya un proceso de maduración, sufran un proceso de liberación de reacciones acrosómicas, una capacitación espermática para que puedan llegar hasta el óvulo y fecundarlo. Este proceso de capacitación generalmente se da en un término de 7 horas después de haber sido depositado en la cavidad vaginal. Va a sufrir una modificación en el acrosoma, que es en la parte de la cabeza del espermatozoide, ya que tiene una cubierta proteica, y va a sufrir un cambio, una modificación, si quieren, en esa membrana, y esa modificación de esa membrana ya se llama reacción acrosómica. Ese proceso de capacitación, ese proceso de cambio, le permite al espermatozoide adquirir la agilidad para poder migrar desde el momento que ha sido depositado hasta alcanzar el óvulo. Si no hay esa modificación, no hay agilidad, no hay esa hiperactividad del espermatozoide, pues estos se quedan lentos o se quedan en el trayecto y son eliminados y no llegan a ser, ya no llegan a tener esa capacidad de fecundación. La reacción acrosómica, que se va a dar directamente cuando el espermatozoide ya entra en contacto con el óvulo, que lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, los espermatozoides deben ser maduros para ser capaces de fecundar, y la maduración se va a producir tanto en las bolsas escrotales, en el epidídimo, como también en el proceso de migración que se va a dar desde el cuello del útero hacia la trompa. El proceso de fecundación en sí va a tener 3 pasos principales. Un primer paso de la fecundación, donde el espermatozoide, como habíamos dicho, ya estaba capacitado, está hipermóvil, está apto, está migrando, está caminando, si quieren, corriendo hacia el encuentro con el óvulo. Una vez que se encuentra con
capa de células que están rodeando ese óvulo maduro, ya es la corona radiada. Esta tiene que atravesar esta barrera. Y para poder atravesar esta barrera va a empezar a eliminar algunos enzimas, como son el caso del ácido hialurónico, ya para poder atravesar este cúmulo de células llamada corona radiada. Esta corona radiada va a ser atravesado por el espermatozoide gracias a la liberación de estas enzimas, la hialuronidasa, y también gracias a ese movimiento ágil de su flagelo. El espermatozoide en sí, en contacto con estas células al liberar las enzimas, hace que existan reacciones, ¿ya? Y poder penetrar esta corona radiada, y ese movimiento ágil permite que pueda vencer ese cúmulo de células, esa barrera de células si quieren, gracias al efecto de movimiento y de propulsión que genera también la cola del espermatozoide. Una vez que entra en contacto la cabeza o atraviesa la corona radiada, el espermatozoide pierde la cola. La cola no le significa un componente más que para permitirle el movimiento y la propulsión. Una vez que ha penetrado la corona radiada, va a dar lugar a un segundo paso, que es la penetración de la zona pelúcida. ¿Cuál es la zona pelúcida? Esta membrana glicoproteica, que la vemos aquí de coloración azul o celeste si quieren, que tiene funciones primordiales en el caso del ovocito maduro, que va a permitir la expresión de receptores. De ahí que en la literatura incluso se describe que el propio ovocito o el propio óvulo maduro selecciona a su espermatozoide gracias a la generación de receptores específicos, son específicos para la especie. La especie humana va a generar, el óvulo humano va a generar su receptor específico. Y una vez que genera este receptor y el espermatozoide entre en contacto con esta zona y con este receptor, ya automáticamente bloquea al resto para evitar que otros espermatozoides también entren en contacto con esta zona. Cuando el espermatozoide se une con este receptor de zona, que hace la reacción acromial en la cabeza del espermatozoide y empieza a degradar, si quieren, su membrana de protección o la reacción acrosómica que llamamos en esta zona, para permitir que ambas membranas, membrana del ovocito y membrana del espermatozoide, queden en contactos casi juntos uno con otro. Y al mismo tiempo liberen gránulos que van a permitir la desintegración de la membrana de protección del espermatozoide y permite que el espermatozoide libere su carga genética, o sea, su núcleo dentro del citoplasma del óvulo. Esta fusión de membranas, que es el tercer paso que se da, contacto de espermatozoide, membrana del espermatozoide con membrana del óvulo, ¿ya? Y permite la liberación o la despolarización de gránulos corticales y bloquea, si quieren, al resto de receptores y evita además que ingresen otros espermatozoides, evitando así la poliespermia. Pero en algunos casos se puede dar que un óvulo pueda ser fecundado por dos espermatozoides, ¿ya? En algunos casos, y esos son los casos de los gemelos que conocemos, pero también dentro del proceso fisiológico, en realidad la liberación de estos gránulos corticales, que son como estos policías, si quieren, que liberan el ovocito, bloquea al resto de los espermatozoides y evita que estos penetren, si quieren, la zona pelúcida. Bloquea absolutamente el ingreso de otro espermatozoide más, a no ser uno solo. Esa penetración del espermatozoide va a hacer que el óvulo genere una respuesta. No se olviden que al inicio del proceso el óvulo quedó con una división meiótica a medias, se quedó en una segunda fase de división. Entonces, la reacción de zona y la reacción cortical que provoca el ingreso del espermatozoide, permite que el óvulo libere gránulos corticales, que son lisosomas que bloquean o impermeabilizan, si quieren, al óvulo,
y evita que ingrese otro espermatozoide más. O sea, son gránulos que van a ir a inactivar los receptores que están en la zona pelúcida. Permite esto que el ovocito reanude otra vez su división meiótica. Recuerdan que habíamos hablado que quedó en una fase 2 de la división con un cuerpo. Una vez que se reinicia la división meiótica, da lugar a la expulsión del segundo corpúsculo polar y vamos a identificar un óvulo todavía cubierto por la zona pelúcida y en cuyo citoplasma vamos a tener muy bien identificados los dos pronúcleos, la del óvulo y la del espermatozoide, y por fuera vamos a tener identificado los dos corpúsculos polares. La activación de este óvulo y la formación de estos pronúcleos, y además va a iniciar el proceso de replicación del ADN, ya vamos a tener, ya da lugar al paso de la embriogénesis. Vamos a ver este proceso paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con los dos pronúcleos ya dentro del citoplasma del óvulo? Los dos pronúcleos se van a fusionar, ¿ya? Y al fusionarse van a formar lo que llamamos cigoto. Ambos pronúcleos se van a encontrar, sus cromosomas 23 del uno y 23 del otro se van a fusionar y dan lugar a los 46 cromosomas. Este proceso de fecundación va a terminar con la formación del cigoto humano, que es una célula con dos pronúcleos fusionados con 46 cromosomas. Ya, la mitad de los cromosomas viene aportado del espermatozoide y la otra mitad el aporte del óvulo. Estos resultados de la fecundación ya va a dar lugar a que se restablezca el número diploide de cromosomas que tenemos los humanos, va a permitir determinar el sexo y va a permitir el inicio de la segmentación celular. Es aquí donde se va a dar lugar a la identificación del sexo cromosómico, donde un óvulo que es X, fecundado por un espermatozoide también X, da lugar a un embrión XX que es una niña. Un óvulo que es X, fecundado por un espermatozoide con una carga genética Y, va a dar lugar a un varón que es un XY. Y acá también es donde se va a dar lugar lo que habíamos hablado hace un momento, cuando un mismo óvulo es fecundado por dos espermatozoides y vamos a tener a gemelos disigóticos, que no es lo mismo que tener a gemelos monocigóticos cuando un solo óvulo es fecundado por dos espermatozoides. Entonces, es en esta fase del proceso de fecundación donde vamos a tener al lugar dos cosas: el sexo cromosómico y también la posibilidad de generar gemelos, ya sean estos monocigóticos o disigóticos, que más adelante los vamos a ir detallando. El aporte del óvulo y del espermatozoide en el proceso de fecundación, cada uno va a tener no solo el aporte cromosómico, sino también la funcionalidad de otros aportes para permitir la división celular. Entre ellas, el óvulo va a aportar una carga energética importante por parte de las mitocondrias, el retículo endoplásmico que tiene, el aparato de Golgi. No se olviden que el óvulo tiene citoplasma, ¿ya? Va a permitir el aporte del ADN, proteínas, las proteasas de ensamblaje y permitir la mitosis, lo que quiere decir que la calidad del óvulo es fundamental para el proceso de fecundación y de mitosis. Una mala calidad del óvulo va a dar lugar también a una mala calidad de mitosis. He ahí que la calidad del óvulo tiene mucho que ver con, o está relacionada con la edad materna. Por el otro lado, el espermatozoide lo que da es ADN, un ADN compacto, muy bien estructurado,
que si no fuera así, pues va a dar lugar a los abortos que a veces son imperceptibles por la mujer, pero que se dan porque justamente no hay una buena carga genética, elementos activadores para que el ovocito que estaba quietito y que se quedó en su segunda división meiótica se reactive nuevamente, la liberación de gránulos corticales, que habíamos visto que sirve para frenar o bloquear, si quieren, el ingreso de otros espermatozoides dentro del citoplasma del óvulo, y la disponibilidad de calcio intracelular, que es fundamental para iniciar la división o la mitosis. Entonces, la falla de esta activación del óvulo va a dar lugar también a una falla de la fecundación y por ende también abortos. Entonces, una vez que el óvulo ha sido fecundado, se ha restablecido la cantidad de cromosomas y ha empezado, la célula diploide ha empezado su proceso de segmentación, ¿ya? En una primera instancia tiene que haber una sincronía en la cantidad de cromosomas y también una sincronía, si quieren, en la potencialidad y maduración de las células. Si no se da esto, puede haber abortos. Una vez que ha ocurrido todo este proceso de la fecundación en el tercio de la trompa, va a empezar el proceso de segmentación y eso se va a dar ya dentro del primer día de la fecundación. Un primer, segundo, tercer, un cuarto día. En ese proceso de segmentación, las células se van a ir dividiendo. De una célula se van a dividir dos, de dos células van a pasar a dividir 4, de 4 y así sucesivamente. Este proceso de división o de segmentación celular va a dar lugar a lo que llamamos a la masa de células llamada mórula. Estas células, cada una de estas células se llaman blastómeros y estos blastómeros son llamadas células totipotenciales, totipotentes, capaces de formar un ser humano cada una de estas células. De ahí es que cuando estas células se segmentan y se diferencian, pueden dar lugar incluso a los gemelos idénticos, ¿ya? Y eso se va a dar, esta potencialidad celular se va a dar en el proceso de segmentación una vez que el óvulo ha sido fecundado. La mórula sigue el proceso de segmentación celular. Cada día que pasa, estas células totipotenciales pueden formar un ser humano, cada una de ellas, y expresar su ADN en cada una de ellas. Ya. Cuando el proceso es solo para generar un solo ser humano, entonces estas células se van dividiendo, multiplicando repetitivamente y se van organizando. Tal como lo de células se va luego organizando en una estructura ya que va a ir conformando una capa de células alrededor con un espacio central que ya se denomina blástula. O sea, pasan de un estado de segmentación de dos células a una masa celular llamada mórula, blastómero y con una cavidad central ya que se llama blástula. Como vemos aquí, ya la segmentación de dos células, luego de 4, luego de 8, pero todavía hasta el momento la zona pelúcida está intacta, todavía está recubriendo esa masa celular del ovocito su zona pelúcida. El momento en que las células se han segmentado y han empezado a migrar y formar una capa externa llamada células trofoblásticas y un macizo celular interno llamado embrioblasto, con una cavidad al centro que es el blastocele, ahí es el momento donde esta zona pelúcida o esta capa de glicoproteína empieza a ser degradada. Entonces, esta masa celular del blastocisto, como se llama así, ya va a ser diferenciado en macizo celular o masa celular interna que va a dar lugar a la formación del embrión y el macizo celular externo o capa celular externa que va a dar lugar al trofoblasto. Entonces, este blastocisto, como se llama en su totalidad, ya va a estar formada capa de células externas, trofoblasto, macizo de células internas, embrioblasto, todavía cubiertas por la zona pelúcida.
Estas células embrioblásticas, que son este acúmulo de macizo celular interno, son células pluripotenciales. ¿Qué quiere decir aquello? Que estas células van a dar lugar a la formación de anexos, embrión, amnios, saco vitelino, cordón umbilical, alantoides, todo lo referido al embrión. Por eso se llaman células embrioblásticas o embrioblasto, células pluripotenciales. ¿Qué quiere decir la pluripotencialidad? Que se pueden diferenciar en un solo tipo de células. La potencialidad de diferenciarse solo en células neuronales, solo en células de la piel, solo en células renales, solo en células hepáticas. Entonces, cada una de estas células son células pluripotenciales. Las células del trofoblasto van a ir a formar lo que es el corión y la placenta, conocida más comúnmente como la placenta. Entonces, estas células pluripotenciales ya no son las totipotenciales como habíamos visto anteriormente, ahora son pluripotenciales, van a expresar su ADN, ¿ya? Pero estas células, como ya tienen esa potencialidad de solo ser un grupo celular, ya son células madre y también las llamadas células madre, células stem cells o células embrionarias, ya porque generan un solo tipo de estirpe o un solo tipo celular si quiere. Aquí también puede ocurrir trastornos en la diferenciación de células y al ocurrir estos trastornos en la segmentación puede ocurrir los trastornos genéticos graves y pueden ocurrir los abortos con alteraciones genéticas. También pueden ser provocados por efectos ambientales o trastornos genéticos de nacimiento. Una vez de que estas células ya han sido diferenciadas, tiene que haber un proceso ya de transporte, no se olvide, desde el tercio de la trompa hacia el interior del útero, porque el proceso de implantación no se da en la trompa, exceptuando en algunos casos que son casos anómalos, como el caso de los embarazos ectópicos, donde esta segmentación de células o este ovocito fecundado no logra esa migración y se quiere implantar o se queda implantado, si quieren, ya en la trompa, y ahí da lugar a un embarazo ectópico, que ese es un embarazo que es anómalo, un embarazo que no tiene una culminación, sino en un proceso ya complicado. Para este proceso de migración, ya el ovocito fecundado tiene que moverse, tiene que, si quieren, migrar, y tiene que migrar gracias al proceso de movimiento ciliar que tienen las vellosidades o las células en la trompa, en el interior de la trompa, al líquido que la misma trompa va a ir a secretar a su luz y permite que estas células ciliadas le ayuden en ese proceso de migración, al peristaltismo, ya, que tiene el proceso fisiológico de la trompa, y al movimiento ciliar. Ya, si fracasa este proceso, da lugar al embarazo ectópico. Este proceso de movimiento del ovocito fecundado también coincide con el proceso de segmentación celular que habíamos comentado hace un momento, ¿ya? Y permite también que todos esos líquidos y enzimas que son secretadas por la trompa empiece a degradarse, si quieren, la zona o su capa de glicoproteínas, como es la de la zona pelúcida. Este proceso de degradación de la zona pelúcida y también de segmentación de las células y luego la diferenciación celular ya también va a estar ayudado o apoyado, si quieren, por las secreciones enzimáticas que va a dar la trompa uterina. ¿Para qué? ¿Para qué todo aquello? Para que en ese proceso de días que va a sufrir el proceso de migración del macizo celular o del ovocito fecundado, ya llegue al endometrio en una fase de ventana, una fase de implantación. Esta fase de ventana o ventana de implantación, que se llama, ya
se va a dar entre el día 20 a 24 del ciclo. ¿Qué ocurre si el ovocito llega antes? El ovocito fecundado ha llegado antes, el día 18. No va a lograr su implantación porque el endometrio todavía no va a estar preparado para eso. O si llega mucho después, al día 25 o 26, pues no va a encontrar un endometrio apto para la implantación. Lo que quiere decir que el endometrio va a sufrir una serie de modificaciones por efectos hormonales. Las glándulas se vuelven más ricas de glucógeno, los vasos espiralados se van a desarrollar mucho más, van a haber lagunas vasculares, va a haber un epitelio como fibronectina, colágena, ya heparansulfato, todo aquello que le permita que este endometrio quede un endometrio decidualizado o decidua, como es que se llama, ya, para permitir que este ovocito fecundado ya pueda sufrir el proceso de implantación. Para este proceso de implantación tiene que haber una buena receptividad entre el endometrio y el óvulo, porque si no hay ese proceso de receptividad, no hay esa aceptación, no hay esa sincronía entre el óvulo y el endometrio, tampoco se va a poder dar lugar a la implantación. ¿Ya? La decidua va a nutrir este óvulo, es rica en lípidos, glucógeno, va a nutrir y va a proteger este embrión en estas primeras semanas antes de que él se pueda valer por sí mismo. Entonces tiene que necesariamente haber una buena sincronía, condiciones óptimas, ¿ya? Para que ocurra la implantación. Este periodo de receptividad endometrial, este periodo de receptividad se va a ocurrir entre el día 20 y 24 del ciclo menstrual. Es lo que se llama la ventana de implantación. Ni un día más, ni un día menos de ese tiempo de recepción. Esto es dependiente de las hormonas, y hemos dicho, la liberación de hormonas. Debe haber un diálogo, una sincronía de interacción entre el endometrio y el ovocito. Esta recepción entre el endometrio y el ovocito va a intervenir muchos factores, endocrinos, parácrinos, autócrinos, la misma autoinmunidad de la paciente, ya moléculas de adhesión, citoquinas y una serie de factores de crecimiento y lípidos. Si no hay ese proceso, no hay implantación. Y para ese proceso de implantación va a pasar por 4 etapas bien identificadas. ¿Ya? Primero, que el blastocisto tiene que liberarse, no se olviden que todavía estaba cubierto por su zona pelúcida. Entonces va a ocurrir la liberación de proteasas que van a ir a degradar la zona pelúcida, esta capa de lila que ven acá, ya gracias a la liberación de tripsina o activadores del plasminógeno, y va a permitir que eclosione, que salga, si quieren, salga el macizo de células del blastocisto, esas células que ya habíamos visto anteriormente que habían sido diferenciadas. Esta eclosión de células, ya, va a dar lugar, va a estar rodeando una capa de células que van a ir a implantarse en, perdón. Estas etapas de implantación va a estar dada por una primera etapa donde les había dicho que pierde la zona pelúcida, la posición de células que se van a yuxtaponer una célula con la otra gracias al efecto de la lecitina, ¿ya? La tercera etapa, que es la adhesión de estas células donde se forman redes si quieres, redes de proteasas, redes de colágena
que permite unir unas células con otras, y luego la de la invasión, donde intervienen también enzimas proteásicas que van a permitir que los vasos alimenten a este ovocito fecundado. Aquí es donde se produce alteraciones porque el trofoblasto tiene que migrar, tiene que anidar y tiene que introducirse, si quieren, en la capa de decidua, y ese proceso de migración tiene que estar controlada por la capa de Nitabuch para evitar una complicación común que se conoce, que es el acretismo placentario, que es la migración del trofoblasto más allá del límite de implantación. Ya, este límite de implantación está dado por esta capa, que es la capa de Nitabuch, que ya lo tiene el endometrio decidualizado, donde además de haber intercambio de vasos, intercambio de células, también hay intercambio de colonias celulares, y a ese intercambio de células se llama microquimerismo. Muchas veces esas células que quedan en la madre posteriormente pueden dar lugar a procesos inmunológicos autoinmunes en la madre, como son el caso de la esclerodermia o del lupus, justamente por este intercambio celular y este proceso autoinmunitario que pueden provocar los embriones o los fetos, si quieren, en las madres, ya que posteriormente al pasar de los tiempos pueden dar lugar a estas enfermedades. Ahí es el origen de esa alteración inmunológica que se da. El trofoblasto se va a diferenciar claramente ya el sincitio trofoblasto, que es una zona de intercambio vascular exclusivamente, y el citotrofoblasto, que es el que va a dar lugar, si quieren, ya a la capa interna y a la placenta. El sincitio quiere decir una célula con varios núcleos. Por eso se dice que es zona solamente de intercambio vascular exclusivamente. Y el macizo celular, el disco embrionario, que va a dar lugar al embrión. El trofoblasto va a diferenciarse en un trofoblasto velloso y en un extravelloso. Principalmente el velloso, les dije, para un transporte de oxígeno y nutrientes. Es enteramente vascular. Pero el extravelloso va a ser intersticial o intravascular. ¿Qué quiere decir esto? Estas serán las células del trofoblasto extravelloso, pero las del trofoblasto endovascular hacen que la capa de músculo liso de los vasos sanguíneos ya quedan degradados y quedan ya con un vaso de mayor lumen con alto flujo normalmente, pero cuando no ocurre este proceso de degradación del músculo liso de los vasos espirales, entonces estos vasos quedan con una luz pequeña y bajo flujo, y esto da lugar a lo que nosotros llamamos ya alta resistencia y causa fundamental